gracias por esperarnos primero, porque justamente se alargó la entrevista con la doctora María Isabel Salvador. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Un gusto poder compartir con ustedes y bueno, listo y predispuesto para conversar el día de hoy. Gracias, doctor. Ayer justamente renunció la presidenta del Consejo de la Judicatura y esto deja mucha tela que cortar porque de acuerdo a lo que vimos justamente los motivos de su renuncia, pues es porque supuestamente la Corte Constitucional no le permite a ella tomar decisiones para sancionar a los funcionarios judiciales, sino a través del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Qué criterio merece ver esta reacción de la presidenta del Consejo de la Judicatura, doctor, para el sistema de justicia en este momento? Primero, Jaime, esto es inaudito. Que la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura renuncie porque no le gusta el contenido de una sentencia, lo cual a todas luces demuestra la inestabilidad institucional que se vive en nuestro país. No puede ser posible que las máximas autoridades, y en este caso la cabeza, quien presidía el Consejo de la Judicatura, el órgano de administración, de vigilancia, de seguimiento, de disciplina de la función judicial, en aras de que no le agrade el contenido de una sentencia por varias acciones públicas de inconstitucionalidad que se habían acumulado y que habían demandado distintas disposiciones jurídicas del Código Orgánico de la Función Judicial. Como no le gusta el contenido de esa sentencia que emite la Corte Constitucional, ella diga, me voy, porque no estoy de acuerdo, porque no se me consultó, porque no se me convocó ni siquiera a una audiencia. ¿Y cuál es el antecedente fundamental o el detonante incluso para ser ya de forma mucho más precisa? El artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial le permitía a la presidenta del Consejo de la Judicatura suspender hasta por un plazo de 3 meses a aquellos servidores y servidoras judiciales que se encuentren inmersos, involucrados en faltas o en infracciones administrativas graves o gravísimas. Y desde que se les notificaba con esta suspensión, que era una decisión, digamos, unilateral, exclusiva, vertical, de la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque no tenía que consultar con nadie más, con ninguno de los integrantes del Pleno, desde que se les notificaba, decía, corría igual un plazo de 3 meses para que, posterior a eso, 3 meses después de la notificación de esta suspensión, el Pleno del Consejo de la Judicatura decida ya si es que se ratificaba una sanción definitiva en contra de ese servidor que había sido suspendido o si es que se declaraba que no tenía ningún tipo de responsabilidad, no había cometido ninguna falta a nivel administrativo. Este artículo es el que es modificado por parte de la Corte Constitucional porque se declara la constitucionalidad condicionada. ¿Qué es lo que dice la Corte? No termina por expulsar completamente esta disposición del ordenamiento jurídico. Lo que la Corte dice es lo siguiente: la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura no tiene la potestad para por su sola cuenta, por su sola voluntad, suspender a un servidor judicial, a un juez o jueza cuando considere que ha cometido una falta grave o gravísima, sino que esta debe ser una atribución y una competencia asignada exclusiva al Pleno del Consejo de la Judicatura y que sea la mayoría de integrantes del Pleno del Consejo, son 5, es decir, 3 de 5 al menos deberían resolver este tipo de situaciones. Eso no le gustó a la expresidenta y como resultado decidió pues renunciar al Consejo de la Judicatura y ahora nos vemos en un nuevo atolladero que seguramente ya lo vamos a conversar con usted, mi estimado Jaime, a continuación. Es decir, la presidenta tomaba las decisiones a qué funcionario judicial sancionaba, no consultaba al Pleno. No, porque el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 269, numeral 5, no le obligaba a poner en conocimiento del Pleno. Tanto es así que ella en su rueda de prensa el día de ayer lo deja en claro. Ella dice que esta sentencia de alguna manera limita, coarta las atribuciones que debe tener ella como presidenta del Consejo de la Judicatura en casos que son de extrema gravedad, en casos urgentes. Ella incluso utiliza una frase, palabras más, palabras menos, indicando que trasladarle esta competencia al Pleno del Consejo de la Judicatura ralentizaría, es decir, demoraría, retardaría decisiones que deberían ser urgentes cuando se trate de faltas graves o gravísimas por parte de los servidores judiciales. Y que desde su perspectiva,
lo más eficiente, lo más efectivo, era que en este tipo de casos urgentes, ella ponía como ejemplo, incluso en el comunicado que sacó, el presunto sorteo irregular en la causa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y en otros procesos más. Ella decía, si es que esto se traslada al Pleno y tiene que esperarse a que una mayoría de los integrantes resuelvan si se suspende o no provisionalmente a un servidor judicial, esto va a entorpecer las decisiones urgentes ante este tipo de acontecimientos que desde la perspectiva de ella causaban alarma, conmoción social. Repito, a mí sí me llama poderosamente la atención que como resultado de una sentencia, ella renuncia. A mí me parece que hay otras cuestiones que subyacen ahí por debajo y cuestiones que trascienden el tema estrictamente normativo. Jaime, me parece que hay cuestiones políticas. No hay que olvidarse que la presidenta del Consejo de la Judicatura ya había recibido un golpe jurídico anteriormente, para utilizar una especie de analogía. ¿Por qué digo un golpe jurídico que ya recibió hace algunas semanas atrás? Cuando la propia Corte Constitucional, cuando estábamos finalizando el año 2021, el 23 de diciembre, me parece, para ser más precisos, emitió justamente una sentencia donde declaró inconstitucional la resolución mediante la cual en el año 2019 este Consejo de la Judicatura, que presidió la doctora Maldonado, había resuelto iniciar un proceso de evaluación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Constitucional indicó que esa resolución fue inconstitucional porque se violentaba el principio de estabilidad, de perdurabilidad en el cargo de los jueces, porque no se cumplía con la evaluación que debía realizarse, pero cada cierto periodo de tiempo que establecía el Código Orgánico de la Función Judicial, y no que se haga una evaluación el rato que les daba la gana a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora, doctor, ¿por qué la Corte Constitucional emite esta sentencia? Tal vez es con el fin de blindar un poco lo que se ha venido haciendo en el caso de los jueces que fueron destituidos en el 2019, si no me equivoco. Tal vez por eso la Corte emite esa sentencia para dejar sin efecto cómo se venía actuando antes. A ver, ahí hay que ser más precisos, estimado Jaime. Primero, en el uso de los términos, y si usted me permite, no podríamos hablar de que fueron destituidos, sino removidos del cargo, porque, sí, porque obviamente pues no pasaron el tema de la evaluación. Segundo, no es que esa evaluación que se hizo en el año 2019 fue, digamos, una actuación exclusiva unilateral de la expresidenta María del Carmen Maldonado, sino que fue una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces no hay que confundirlo con la sentencia por la cual ahora la expresidenta del Consejo de la Judicatura renuncia, que se refiere a otros aspectos. La sentencia que declaró inconstitucional la evaluación, la resolución mediante la cual se evalúa a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, es otro componente que me parece sirve como antecedente para entender el contexto no solo jurídico, sino político que estaba atravesando la expresidenta María del Carmen Maldonado al frente del Consejo de la Judicatura. Ella ya cuestionó incluso esta sentencia de la Corte Constitucional del 23 de diciembre del año pasado. Ella decía que ante el clamor popular es que el Consejo de la Judicatura había iniciado este proceso de evaluación y porque además en la resolución donde les designaron a ellos como miembros del Consejo de la Judicatura, el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con el doctor Trujillo a la cabeza, en la resolución donde les designaban, hacía un llamado a que el Consejo de la Judicatura, ante el clamor ciudadano nuevamente, se proceda a iniciar una evaluación para el tema de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero lo que ayer se suscitó, la renuncia de ella, en cambio, tiene que ver con una sentencia de la Corte Constitucional donde se declara, reitero, la constitucionalidad condicionada de un artículo. Varios fueron impugnados o demandados, pero en particular se le quita a ella la atribución de que ella de forma unilateral pueda suspender un juez de una judicatura o de una unidad judicial de acá de Quito, o de una unidad judicial de pronto de Guayaquil o de otra ciudad. Eso es lo que a ella se le está quitando y se está diciendo, esto es competencia del Pleno, la mayoría tiene que resolver, no usted de forma unilateral. Doctor, buenos días. Entonces, básicamente el quitarle las competencias a ella para cedérselas, ¿no?,
a los otros miembros, básicamente ahí se manejaría un tema estrictamente político, de que no sea una sola persona quien pueda tomar ese tipo de decisiones. Esto de aquí, el que ya no sea una persona y sean varias, podríamos decirlo como un acierto o un desacierto. Es muy buena su pregunta, Carla, muy buenos días. A ver, yo valoro como una decisión importante porque creo que la posibilidad de suspender o no a servidores judiciales no debe pasar únicamente por la voz cantante y mandante de una sola persona, porque me parece que se está concentrando demasiado poder en un solo individuo, sea hombre o mujer. Creo que este tipo de decisiones para garantizar la independencia judicial interna, es decir, para garantizar que no existe una interferencia dentro de las decisiones jurisdiccionales de los operadores de justicia, de los fiscales, de los defensores públicos, me parece que este tipo de decisiones en términos generales no debe concentrarse en una sola persona, sino que en buena hora yo sí me congratulo de que esto se democratice. Y aunque el proceso podría tardar un poco más de tiempo, siempre será importante que sea el pleno, es decir, una mayoría de 3 de los 5 integrantes quienes decidan si se suspende o no a un servidor judicial por el cometimiento de una falta o de una infracción administrativa considerada grave o gravísima, pero no que se concentre en manos de una sola persona, porque si no, damos paso o abrimos la ventana a la arbitrariedad y al abuso. Le estamos dando demasiado poder a una sola persona. Ahora, el otro inconveniente que se deriva de todo lo que estamos hablando es quién le reemplaza a la doctora Maldonado, y creo que esto es muy importante hablar en este espacio también, porque se ha generado una discusión jurídica al respecto. Hay quienes dicen que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, nuevamente tiene que volver a enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que de ahí se designe al delegado de la Corte Nacional de Justicia, en este caso del presidente de este organismo, para que a su vez no solo reemplace a la doctora Maldonado, sino para que presida el Consejo de la Judicatura. Pero existimos otros, digamos, abogados que consideramos, en cambio, que lo que procede es que se dé fiel cumplimiento al dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional con fecha de 7 de mayo del 2019, el dictamen número 2-19-IC/19, que señaló, entre otras cuestiones, que lo resuelto, que lo actuado por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que presidió el extinto doctor Trujillo no es susceptible de revisión y que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, el que está actuando en estos momentos, no tiene la potestad de autotutela, es decir, no puede dejar sin efecto, no puede revisar las decisiones, las resoluciones administrativas del transitorio. Consecuentemente, lo actuado por el transitorio debe respetarse. ¿Y qué resolvió en su momento el transitorio? Y ahí cierro esta intervención mía. ¿Qué resolvió el transitorio? Que el alterno de la doctora María del Carmen Maldonado era el doctor Álvaro Román, que si bien no era el delegado de la presidenta de aquel entonces de la Corte Nacional de Justicia, fue designado por parte del transitorio como delegado de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la doctora Maldonado, y vale la pena hacer un poco de memoria, ella era la tercera integrante de la terna que envió la presidenta de la Corte Nacional de Justicia de aquel entonces. Y los 2 primeros habían sido impugnados. Salieron descartados porque no cumplieron con algunas cuestiones de probidad, etcétera, fueron impugnados. Y recién la tercera integrante, que era la doctora Maldonado, fue aceptada y designada como la delegada de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Y como el transitorio ya no quiso volver a pedirle una terna a la Corte Nacional en ese momento, ¿qué es lo que hicieron el doctor Trujillo y compañía? Acogieron a uno de los miembros de la terna de los otros órganos que presentaban también sus delegados, en este caso la Fiscalía. Ahí estaba el doctor Román, era el segundo miembro de esa terna, y se lo incorporó como alterno. Y para blindar estas decisiones, justamente el doctor Trujillo presentó una acción de interpretación constitucional a la Corte, y la Corte emitió el dictamen que hace unos momentos indiqué, y con ese dictamen se blindó estas decisiones, porque algunos dirán, Mauro, no se está cumpliendo con el tema de la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial. Las ternas señalan que provienen de tales órganos o funciones del Estado, pero el dictamen justamente señala en uno de sus párrafos que el contenido del mismo está al mismo nivel de la propia Constitución y hay que respetarlo y es de cumplimiento obligatorio.
Entonces, doctor, en base a esto, ¿a quién le correspondería asumir, o bueno, al menos temporalmente, el puesto de la presidencia de la Judicatura? En mi criterio muy personal, y mire Carla, yo ni siquiera le conozco al doctor Álvaro Román, no he tenido el gusto ni el disgusto de conocerlo personalmente. Sé que es un docente universitario de algunas universidades del país, que tiene su trayectoria profesional, pero de repente alguien va a decir, Alma ahora está planteando este criterio porque seguramente es amigo, le conoce. No, 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 de ninguna manera. En estricto derecho le corresponde a él, porque él es del alterno que fue designado como tal por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Y esas decisiones fueron blindadas a través del dictamen interpretativo número 2-19-IC/19 del 7 de mayo del 2019, que señaló la Corte Constitucional que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar, no puede dejar sin efecto lo actuado por el Consejo Transitorio. Ese blindaje que en su momento muchos aplaudieron, hoy a algunos no les gusta. Así que no podemos estar al vaivén de lo que me gusta en un momento y luego ya no me agrada, porque en una época sí me gustaban los que habían sido designados, luego los que pueden llegar como reemplazos de quienes renuncian ya no me gustan, entonces ahí sí voy a incumplir el contenido del dictamen de la Corte Constitucional. A ver, ratito. Creo que hay que ponerse serios y hay que cumplir el contenido de los dictámenes de la Corte Constitucional, más allá de que nos gusten o no. Hay que respetarlos y hay que dar paso a lo que ahí se resolvió. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Vamos a hacer un análisis general, porque de verdad que dentro de estas entidades en estos momentos se ve una serie de conflictos, yo no sé si llamarlos intereses, conflictos de poderes, pero ¿qué es lo que pasa dentro de estas entidades? Están en un dime que te diré, hay que decirlo también, la Corte está que emite sentencias que de una u otra manera no concuerdan con las otras instituciones, y esto hay un choque aquí, hay un choque de normativas, hay sentencias a media. ¿Qué está pasando dentro de estas entidades? A ver, es indiscutible que hay conflictos de intereses, eso no lo vamos a desconocer. Creo que hay un profundo proceso de desinstitucionalización que no es nuevo, esto lo venimos arrastrando desde hace varios años atrás, y hoy estamos viviendo el colofón, las consecuencias de la falta de conducción, de la falta de liderazgo en distintas instituciones, órganos públicos y en distintas funciones del Estado. El tema puntual del Consejo de la Judicatura solo es un ejemplo más. Ahora, yo también quiero ser absolutamente franco en este sentido. Creo que lo que hace la Corte Constitucional es lo correcto. Se podrá criticar otras decisiones de la Corte, pero creo que en términos generales la Corte Constitucional ha hecho un buen trabajo, mi criterio muy personal. Respecto del Consejo de la Judicatura, por supuesto han existido una serie de cuestionamientos, porque el Consejo de la Judicatura lamentablemente no solo que ha desarrollado o ha efectuado evaluaciones inconstitucionales a los jueces de la Corte Nacional de Justicia en su momento, como lo declaró la propia Corte, sino que tampoco ha sido capaz de liderar y de cumplir con las tareas a ellos encomendados. Tanto es así que el día de ayer ya les han presentado una solicitud de juicio político. Y por más que la doctora Maldonado haya renunciado a su cargo, el 131 de la Constitución prevé que incluso hasta un año después de haber dejado el cargo, son susceptibles de enjuiciamiento político. Por supuesto, no es una tarea fácil, porque en el caso del Consejo de la Judicatura se necesitan 92 voluntades en el Pleno de la Asamblea para que se llegue a consumar la censura y destitución. Y en el caso de quien ya ha dejado el cargo, operaría únicamente la censura, como una sanción política, y también el efecto jurídico de que no pueda regresar al sector público por el lapso de 2 años, tal como señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero sí, sin duda, coincido con el inicio, cierro esta parte, con lo que usted mencionaba. Hay conflicto de intereses, hay disputas internas, creo que subyacen debajo otras cuestiones políticas, por eso renuncia, me parece a mí, es mi hipótesis, por eso renuncia la presidenta del Consejo de la Judicatura. Más allá de la sentencia, creo que hay otro tipo de cuestiones que no podemos afirmar ni negar, sino únicamente lanzar hipótesis sobre estos intereses que están en juego, y por eso es que ahora ya sale también la Corte Nacional de Justicia con su presidente y dice: tenemos derecho a enviar una terna. ¿Y por qué no reclamaron en su momento, cuando hubo el dictamen de la Corte Constitucional y se opusieron al contenido del mismo? ¿Por qué ahí no dijeron que lo actuado por el transitorio, liderados por el extinto doctor Trujillo, estaba mal y que no se podía designar a tal persona como alterno porque provenía de otro órgano?
¿Por qué cuando la Corte Constitucional blindó todo lo actuado por el transitorio, ahí nadie reclamó o muy pocos alzaron su voz? Hoy que está en juego quién puede presidir el Consejo de la Judicatura, entonces ahora sí dicen, no, ratito, hay que respetar lo que dice la Constitución y quieren hacer tabla rasa de un dictamen de la Corte Constitucional. Doctor, tengo una consulta de Patricio González desde Boston. Dice, la doctora Maldonado se fue y ¿quién responde por sus arbitrariedades? A ver, a nivel político, reitero, ella es susceptible aún de enjuiciamiento político, hasta un año después, mi estimado Jaime, de haber dejado el cargo. Por eso ayer vi que ya uno de los bloques parlamentarios, UNES para ser más preciso, habían presentado la solicitud de juicio político. Y por supuesto, si es que alguien se siente afectado o afectada en sus derechos, podría recurrir también ante la justicia ordinaria. No hay que olvidarse que en el caso, nuevamente, de la evaluación inconstitucional de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la propia Corte en su sentencia estableció que los jueces que fueron removidos de su cargo y que se sintieran afectados en sus derechos, que se hayan sentido perjudicados, entre otras cosas, por no haber percibido las remuneraciones que dejaron de recibir desde el momento que fueron removidos de sus cargos, pueden acudir ante una de las salas de lo contencioso administrativo para justamente demandar para que se les pague y se les repare materialmente los haberes, los salarios que dejaron de percibir desde el momento que dejaron sus cargos como resultado de esta evaluación inconstitucional. Y ese es dinero, vea Jaime, que paga usted, que paga Carlita, que paga el distinguido caballero que nos pregunta, que pago yo, que pagamos todos al final del día. Y, por supuesto, luego incluso podrían acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seguramente lo van a hacer. Y si es que hay erogación por parte del Estado, se podría incluso repetir en contra de los malos servidores públicos por cuya negligencia, por cuya irresponsabilidad el Estado ha tenido que reparar, que indemnizar a aquellas personas que se les violentaron sus derechos constitucionales. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctor Mauro Andino. Muchas gracias a usted, estimado Jaime, y también a Carla. Siempre un gusto conversar con cada uno de ustedes. Abrazo enorme. Gracias. Gracias al doctor Mauro Andino, catedrático universitario. Hemos hablado sobre la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura.